Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de A5X. Hoy tenemos un episodio muy especial. Ustedes saben que nosotros desde 5 estamos muy metidos en todo el tema de low code, desde cómo podemos impactar nuestro ecosistema con el low code, cómo hemos podido transformar las vidas de las personas que han aprendido low code y de los empresarios que se han beneficiado de low code. Y por eso que el día de hoy es muy especial porque tenemos un invitado que ha logrado utilizar el low code para también cambiar su entorno, cambiar su ecosistema y crear una gran empresa. Para él también desde Latinoamérica, pero en el caso de él desde Perú. Entonces, tenemos un invitado muy especial, Andrés Díaz. Andrés, si quieres cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso y cómo has usado el low code para transformar tu empresa, transformar tu ecosistema. Claro que Daniel, por supuesto. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Te cuento un poquito. Nosotros somos una agencia desarrolladora de low code. Básicamente usamos herramientas las más comunes como son Babel y Flutterflow. Y bueno, nosotros nacemos debido a que nos damos cuenta que no existía en el momento que comenzamos alguien que ayudase a la empresa mediana y a la empresa pequeña a digitalizarse rápidamente. Ya tenemos 2 años en el ecosistema y la verdad el impacto que se puede lograr con estas herramientas es muy grande, razón por la cual creo que nos vamos para largo y seguir pues en ese tema del desarrollo de software. Y feliz de estar acá también. De acuerdo. Nosotros, en una de las charlas que tuvimos antes de esto, hablamos fuertemente como del ecosistema, de las ventajas que tiene. Nosotros desde Low Code vemos muchísimas ventajas en la calidad del software, los tiempos de desarrollo son mucho menores, costos, muchas ventajas que se pueden traducir en más productos, más transformación digital. Pero también vimos y hablamos un poco de todas esas dificultades que podemos tener también con el low code, ¿cierto? Porque son herramientas nuevas, porque todavía no hay demasiadas personas capacitadas, entonces la adquisición del personal en realidad no es tan fácil. Así que también, Andrés, si quieres, nos cuentas un poco de cómo lo has visto tú de tu lado, cómo ha sido ese proceso desde tu agencia, desde tu empresa, para poder tener buenas personas. Debido a que la naturaleza de las herramientas low code y no code, el desarrollador no code promedio no es un desarrollador que ha tenido, digamos, estudios formales. Generalmente son personas que han encontrado esta oportunidad como para poder hacer trabajo de freelancing o un side hustle y que, digamos, con el paso del tiempo lo vuelven en su profesión principal. Y por ahí nace un poquito la dificultad. Hablo en la mayoría de los casos, hay otros casos diferentes. Por ejemplo, en una agencia de desarrollo convencional, todos son graduados de alguna universidad, han estudiado informática, han estudiado programación, y en ese tipo de universidades también hay mucho tipo de formación profesional, en lo que viene a ser ética de trabajo, viene a ser cuidado de la calidad de tu trabajo, seguimiento de procesos y demás. El desarrollador loco promedio, más que nada, conoce cómo desarrollar, pero a muchos les falta el conocimiento integral de lo que es una entrega a un proyecto o cómo ser parte de una organización. Y creo que para una agencia que está comenzando, ahí está un poco el reto, en el sentido de que uno, cuando comienza, tiene que comenzar con desarrolladores, digamos, no que están en el tope, sino de repente con desarrolladores que están comenzando, que están con ganas de crecer. Y digamos, esa transición inicial en la cual uno como agencia empieza a crecer y tiene que buscar sus primeros clientes y tratar de darse un nombre en el ecosistema, tiene que necesariamente que contratar a un perfil no tan senior, porque la cantidad de proyectos y la calidad de los proyectos pues no le da. Entonces por ahí va un poco, digamos, ir con cuidado y también hacer mucha mentoría a la gente que se va a unir a tu agencia para ayudarte, para poder entregar estos primeros proyectos de forma correcta. Porque son los proyectos que al final van a ser tu nombre y que van a ser la base para los siguientes cuando ya uno se pueda consolidar de cierto modo. De acuerdo. Bueno, hay algo muy importante que ahorita vuelvo a eso y es el tema de la mentoría, pero también para dar un punto de vista dentro de las conversaciones que nosotros hemos tenido, por el lado mío en particular, nosotros tenemos pues el emprendimiento también desde la empresa Fuse, que también estamos creando una herramienta low code, pero construimos sobre nuestra herramienta low code y también usamos herramientas low code de terceros para construir y tenemos un problema similar. Me parece muy interesante el contraste que nosotros hemos hecho en nuestras conversaciones de cómo ha sido para ti como agencia el contratar y cómo ha sido también en algunos casos para mí, ya no tanto como agencia, sino como empresa, un poquito sobre el tema de las startups, como startup, como empresa. Y es que creo que ambos hemos encontrado el mismo problema, porque eso que tú acabas de decir es uno de los problemas principales. Yo creo que en el lado del low code nosotros hemos encontrado eso mismo. Hay personas que
no han tenido o bien una formación profesional, una formación en institución y que por otro lado tampoco han tenido mucha experiencia inclusive trabajando pues ya de manera profesional. Para muchos es su primer trabajo. Entonces es el mismo punto que he encontrado. Y hay otra cosa que también he visto y es que incluso ofertando muy buenos salarios para el programador o el desarrollador o el ingeniero tradicional, digamos más como de código, no le es muy atractivo o todavía no le suena mucho pasarse a desarrollar low code. Así digamos que el incentivo económico esté, no les termina de gustar, no les termina de cuadrar. Y eso ha sido, por ejemplo, en mi caso, un problema adicional que hemos visto. Y yo siento que como al ser una herramienta nueva, y eso creo que lo he visto en muchos lugares, ¿no? En muchos casos, donde sale una herramienta nueva y la mayoría de gente todavía está muy arraigada, está muy pegada a su tradición, a su manera de hacer las cosas y les cuesta mucho ver el potencial que hay en una de estas herramientas. Entonces, quería sumar ese pedazo porque también ha sido algo que he encontrado incluso cuando se hay, digamos que un presupuesto y todo eso, el desarrollador tradicional no quiere o no ha querido hacer como una transición a ver también el desarrollo en low code como una ingeniería, como todo un proceso profesional. Sí, eso que dices es muy cierto y yo tengo la idea de que va de la mano en que muchos desarrolladores de código tradicional lo ven como un retroceso, en el sentido de que consideran que las herramientas no code no están lo suficientemente maduras como para que sea un camino de carrera a futuro. Piensan que es como una especie de una tecnología de al lado, en el cual lo que no pasa con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial me parece como hay un respaldo muchísimo más grande. Digamos que las grandes empresas están detrás de la inteligencia artificial, los desarrolladores hacen esa transición de forma muy rápida. En cambio, en las herramientas low code, ese respaldo todavía está formándose a nivel tecnológico, pero creo que les hace falta un poco de investigación para poder entender la tecnología real que hay detrás de las herramientas. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que tal vez hay un tema de marketing, un tema de difusión del conocimiento, un tema tal vez ya de que el ecosistema mismo se mueva en toda la industria un poquito más agresivamente para realmente impulsar el nombre low code, para que realmente cale como carrera dentro de los desarrolladores. Porque incluso los desarrolladores low code y no code, y es parte de la mentoría y el aprendizaje que uno tiene que hacer, entran como que para probar un poco cómo es la tecnología, para ver cómo va a ser y no tanto como para una carrera. Ya cuando están dentro de eso, se dan cuenta del potencial, se dan cuenta del peso que tiene la tecnología y ya se quedan, pero es solo una vez dentro. Y creo que parte del trabajo de los dueños de agencia, de los que tienen sus empresas como ustedes, que son basadas en low code y en general de todo el ecosistema, es educar, evangelizar al resto de la industria de la tecnología que entienda de que en realidad este es el camino que se ha venido a quedar. Hay una opinión muy interesante, dice que el no code es simplemente la evolución natural de lo que viene a ser la informática. Nosotros comenzamos con unos y ceros en hardware, luego entramos al lenguaje máquina, luego entramos al código y finalmente cada uno de esos saltos es la versión con menos código del anterior, porque el hardware en sí es la parte más dura, son unos y ceros, que en realidad es el código original. Lo conviertes a lenguaje máquina, lo conviertes a Java, lo conviertes no sé, a Python, sigue siendo como que menos código que lo anterior. Y el Visual Development, que es en realidad el verdadero nombre de Low Code y No Code, es simplemente el salto natural de la evolución de la informática, que es menos código que el código, ¿me entiendes? Anterior. Y lo último, lo final, que viene a ser el código hablado, que es la inteligencia artificial que tú le puedes decir a una máquina, hazme una app y te la hace, eso ya es el límite. Entonces, ese conocimiento que uno debería impartir a los desarrolladores de código, a la industria en general, es nuestra responsabilidad. Hacerles entender que es simplemente el camino natural de la tecnología, que uno debe adoptarla y que, bueno, va a seguir evolucionando en un futuro. Eso, tú mencionaste algo al principio de esta intervención que también como que me explotó la mente, me explotó la cabeza y es ese contraste que hay en la adopción de tecnologías entre lo que es el low code y la inteligencia artificial, porque ambas son tecnologías nuevas, digamos tecnologías emergentes, pero 100% verdadero, o sea, 100% real lo que dices de la diferencia que hay en la adopción, en la mentalidad, por ejemplo, de un ingeniero, de decir quiero entrar al campo de inteligencia artificial versus quiero entrar al campo de low code. Y sí he visto que la idea es como listo, si entro al campo de inteligencia artificial es un paso hacia adelante o son varios pasos hacia adelante, pero si entro al campo de low code puede llegar a ser un paso hacia atrás. Y eso es muy
Pues me parece muy curioso porque a mí me parece que en temas de tecnologías el low-code tiene un impacto inmediato que es gigante, incluso más que el que pueda tener el AI en este momento, ¿no? El AI tiene muchísimo futuro y no quiero decir nada malo sobre el AI, la inteligencia artificial, pero en este momento el low-code tiene un impacto muy grande. Y yo lo que siento es que el low-code, a medida que ha evolucionado, se ha posicionado como en dos lugares. Uno, un poco más para los diseñadores. Si vemos el low-code también como ha evolucionado por el lado de WordPress para hacer páginas como Elementor y todo esto, tú puedes decir como que, bueno, en algún momento los que quedaron más con eso eran los diseñadores o incluso la gente de mercadeo. Entonces se ve un poco más como, bueno, es más por ese lado. Y después, digamos que cuando entran las plataformas un poco más robustas, ya no para hacer tanto páginas estáticas, sino que empezamos a ver páginas dinámicas y aplicaciones, entran con un eslogan más como de prototipo. Es que hacemos prototipos, saca tu MVP, tu producto mínimo viable. Y yo siento que también eso se queda en la mente como, no, es que si vas a usar low code, es solamente y exclusivamente para hacer una primera versión para que después puedas hacer la versión en código. Y yo creo que hoy estamos en un punto en el cual eso no es cierto. El punto de las herramientas como han evolucionado dan para que la mayoría de aplicaciones puedan empezar y continuar por mucho tiempo en el ecosistema de low code. Sí, y yo considero que este es un tema más que nada de marketing y difusión, más que tecnología y demás, porque como mencioné también, detrás de la inteligencia artificial tienes a Microsoft empujándolo, a un OpenAI que ahora es un monstruo de billones de dólares, a Nvidia, que es la empresa más valiosa del mundo en este minuto. Entonces tienes mucho monstruo detrás de la IA empujándolo por sus propios intereses comerciales. Y detrás de low code, que como tú bien dices, es una tecnología que está en madurez más adelante, no tienes tanto empuje de marketing, tanta difusión, ¿me entiendes? Porque tal vez no hay tanto interés comercial. Por ejemplo, Nvidia obviamente va a empujar la inteligencia artificial. Hace poquito ha sacado una computadora basada únicamente en inteligencia artificial porque todos sus chips están diseñados para eso. Tiene millones y billones de dólares detrás. Obvio que lo va a empujar. Detrás de low code no hay tanto. Hay, pero no a ese nivel. Y no le empujan tanto. El nivel de evangelización es menor, a pesar Claro. de que la madurez de la herramienta es mayor. Y, por ejemplo, ahí yo leí un artículo que decía de que el ingeniero que le tiene miedo a la IA le debería tener mucho más miedo a low code que a la IA, porque low code realmente te está creando productos ya hechos, escalables y robustos. La IA bota código que tienes que tú revisar, modificar, compilar y sacar un release. De todos modos, soy ingeniero. Y es ahí donde tal vez esa falta de conocimiento juega en contra Mm. de la industria. De acuerdo. Eso que, digamos, como lo estamos viendo en este momento del low-code versus la inteligencia artificial, yo lo he empezado a ver mucho más como el low-code y la inteligencia artificial. Porque si vemos cuáles han sido o cuál es también el roadmap, el camino que tiene cada una de estas plataformas grandes de inteligencia artificial, de low-code, como los Bool, como los Retool, como los Flutterflow, entre muchas otras, lo que uno puede ver es que se está generando la oportunidad de utilizar ambas en un mismo ecosistema. Entonces tú ves que los últimos features, las últimas funcionalidades que sacan puedes generar un prompt que te ayude también a crear las bases de tu aplicación low code. Y eso me parece muy interesante porque yo pienso que si tú dijiste algo que es como la última frontera en desarrollo, que es la capacidad de desarrollar con código hablado, ¿cierto? Que yo le pueda decir, le puedo decir a cualquier sistema, cualquier inteligencia artificial, construyeme esto, esto y esto, y te lo va a construir el producto final. Yo creo que el paso o la manera más cercana de hacer eso es en la combinación entre el low code y la inteligencia artificial, porque el low code te ayuda de una manera que de pronto puede entender más fácil la máquina, entender cuál es el match entre un prompt y una aplicación ya final funcionando. Y yo siento que si digamos que esa sinergia se construye tanto en las plataformas como en la comunidad, en unos pocos años vamos a tener esa capacidad de que el código hablado va a ser una realidad bastante fuerte. Es cierto, y si tú entras obviamente lo conocemos, a las herramientas como Flutterflow y Babel, ya tienen su espacio para que pongas un prompt. Por ejemplo, Flutterflow tienes el constructor de IA en el cual tú escribes un prompt y te bota en el esquema de Flutterflow una página para un aplicativo móvil.
y lo mismo está haciendo Babel. Entonces ya esa sinergia está pasando y creo que está claro que es el futuro este, en el cual nos va, o sea, a lo cual nos está llevando la industria. O sea, es clarísimo. Yo, por ejemplo, es como que lo ves de arriba y tú te das cuenta que la industria está yendo hacia ahí y se va a terminar yendo hacia ahí. Y pienso que es un error no subirse porque los desarrolladores de código que están, digamos, pensando en si subirse o no, en este año en el que lo tienen que hacer o el siguiente, porque después creo que ya va a haber demasiada ventaja competitiva por aquellos de los que lo hicieron antes. Razón por la cual en el año que viene, por lo menos, los proyectos van a crecer mucho más, como yo lo veo, porque esta evangelización está, digamos, avanzando y las empresas que se vienen acercando ya son un poco de mayores dimensiones, en el sentido de que ya no son tanto las startups que están comenzando que quieren hacer un MVP, como tú lo dices, sino ya hay empresas medianas dando la vuelta y mirando de que para qué me voy a gastar $200,000 construyendo una aplicación en código cuando por 20, por 10 lo puedo hacer en no code y lo puedo hacer escalable, no tengo que botarlo y construir de nuevo. Entonces, sí, es cierto. Y por ahí va, tal vez regresando un poco al tema de la contratación, que esta evangelización que uno hace tiene varios beneficios, no solamente la adopción de la tecnología, sino de que los desarrolladores que son buenos, ya con esta información difundida, van a entender de que esta es una línea de carrera y van a querer trabajar en agencias o en estas empresas que están basadas en low code. Entonces es beneficioso para todos los lados y es parte de nuestra tarea difundir, siempre que se pueda, difundir el camino. Porque al final la industria misma lo va a decir. Si tú no lo difundes, igual el futuro va a dictaminar que, oye, sí, pues el low code es el camino. Pero mejor que tú lo difundas para acelerarlo y para atraer talento hacia ti. En esa línea, sí, digamos que la mayoría de nuestros oyentes son parte de la comunidad que ya entienden un poco el valor del low code, pero yo siento que también hace falta un poco poder dar esa orientación de cómo pueden ellos terminar de formarse. Entonces, ahí la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo ves tú atractivo a una persona de low code en portafolio, en ese tipo de cosas? ¿Cómo crees que pueden empezar si yo en este momento estoy escuchando el podcast, estoy leyendo y digo, yo quiero tomar estos pasos, ¿cuáles son los pasos que te has visto que son como los mejores pasos para poder vincularme a una agencia, a una empresa? Bueno, definitivamente uno si se quiere vincular a una agencia necesita portafolio. Eso es definitivo. Ninguna agencia te va a contratar si no tienes un portafolio. Ahora, dependiendo de la herramienta que uses y la madurez de la herramienta te puedes certificar o no. En Babel existe el Babel Certified Developer, en el cual Babel mismo te da una certificación después de darte un examen que no es fácil, es complejo, y con eso ya tienes una super carta para presentarte a cualquier agencia en lo que es Babel. Si no quieres certificarte, puedes, por ejemplo, empezar a seguir los bootcamps. Hay muchos bootcamps buenos. En Babo tienes ahí al bootcamp de AirDev, tienes al Node Coaching Apps, tienes a, bueno, Gregory Young, que tiene todo un sinfín de videos en YouTube, que al final creo que es la fuente de conocimiento más grande que hay, para poder realmente salir de 0 a 1 en lo que es desarrollo no code. Y una vez tengas estas bases, lo siguiente es empezar a hacer proyectos. Si es que no puedes empezar como freelancer y conseguir proyectos, construye uno propio y construyelo bien. Ahora, un error común que me ha tocado con otros freelancers es de que hay muchos que tal vez subestiman el nivel que tienes que tener para desarrollar con low code y no code, ¿no? O sea, la mayoría de gente piensa, bueno, esto es un PowerPoint, jalo cajitas, creo un flujo de lógica y me funciona. Y cuando hay no solo un flujo, sino hay 200, presionas el botón y te demoras 1 minuto porque se quedó colgado, porque estás haciendo una llamada a una base de datos gigante y tienes que hacer un query interno y poner un page state y se te cuelga la aplicación y no saben por qué. Porque no solo son cajitas que se mueven, existe una arquitectura, ¿no? O sea, el low code es low code porque es en realidad visual development. Estás desarrollando en código de forma visual. Y si empiezas a poner ladrillos encima unos de otros sin una arquitectura, obvio que el edificio no te va a funcionar bien. Y es importante tener las bases. Y hay material. Para Flutterflow, que es lo que yo conozco, por ejemplo, la documentación es súper buena. La gente odia leer, pero en la documentación está todo. Y eso es más que... Y hay videos, o sea, para que si no te busca leer, ahí tienes los videos para que veas. Hay buenos bootcamp en internet que te dan las bases. Apenas tengas las bases, que son bases de verdad de arquitectura, para hacerlo bien, empieza a construir. Y ahí tienes, y siempre va a haber alguien que, como yo lo veo, si estás comenzando a freelancear, tienes que baratear un poco para que la gente te quiera contratar con cero trabajo,
o hacerlo gratis, pero tú sabiendo que lo vas a hacer de calidad. Es lo que es. Si yo soy un desarrollador con cero proyectos, pero ya tengo la base de conocimiento, me acerco a algún post en Upwork o en Fiverr o donde yo quiera y empiezo a hacer trabajos a muy bajo precio o si quieren lo hago ad honorem para aprender y hacerlo bien. Y así poco a poco estás haciéndote un portafolio y creces. Ya después, cuando tengas cierto valor en el mercado, haces un portafolio más robusto con clientes verdaderos y tienes credenciales para ir a una agencia, ¿no? No, no, o sea, ir a una agencia sin experiencia es hacerle un daño a la agencia en realidad. Y la agencia tampoco te va a tomar, ¿eh? O sea, lo que son perspicaces se van a dar cuenta que no tiene experiencia. Sí, ahí te pregunto, por ejemplo, cómo se balancea ese tema de encontrar a alguien con experiencia, pero continuar el proceso de mentoría, porque ahorita hablamos un poco de precisamente eso de que de pronto uno también como líder técnico o líder de un proyecto, uno tiene que tener como también esa mentalidad de poder mentorear y poder llevarlos al siguiente nivel. ¿Cómo describirías que es, por ejemplo, ese proceso contigo y en tu agencia? Si bien puedes tal vez de la parte técnica enseñarles algo, creo que la principal parte de la mentoría va en el tema de uno, la calidad de los proyectos y dos, cómo entregar un proyecto de forma completa, algo, un tema más integral. ¿A qué voy? Me ha tocado mucho desarrollador que viene, desarrolla y dice, ya terminé mi trabajo. Es súper común. Y ahí no se dan cuenta de que uno, por ego propio, cree que desarrolló y la plataforma está funcionando, pero a la perfección. Viene el QA, le encuentra 200 bugs y el desarrollador se choca con la cara contra la pared y dice, oye, no, en realidad no era tan bueno como pensaba que era. Y mucho se sobreestima, y eso lo he visto un montón, porque la mayoría viene pidiendo un precio. Le decimos, a ver, hagamos un proyecto de prueba y veamos si realmente, o sea, y conversemos luego sobre lo que estás pidiendo. Hacemos el proyecto de prueba y él mismo, ser desarrollador, se da cuenta de que realmente no está en el nivel que él cree, porque nos sobreestimamos y le ponemos un quality assurance y vemos que tiene un montón de bugs y la mayoría de bugs o muchos de ellos son básicos. Entonces, ahí creo que es un primer punto donde uno realmente le demuestra al desarrollador, mira, no solo se trata de desarrollar, se trata de desarrollar con calidad. El producto tiene que funcionar de la forma como tiene que funcionar o ha sido acordado con el cliente y con la calidad y performance que se ha solicitado en la lista de requerimientos que se han hecho. Entonces, el manejo de bugs, por ejemplo, es un punto clásico, ¿no? Cómo balancear y saber de que tienes que probar unitariamente tu producto y poder arreglar los bugs que te encuentre Quality Assurance para poder entregar un producto de calidad. Eso para mí es lo primero que se arregla en un desarrollador porque muy pocos vienen con esa mentalidad. Lo segundo es en el tema de los business objectives, en el sentido de que el desarrollador tiene una lista de tasks y él o lo ejecuta tal cual dice o propone su solución y dice, pero ¿por qué estamos yendo por este camino si lo más fácil técnicamente es el otro? Entonces ahí empieza mucho a decirle, estamos yendo por este camino porque por un tema de experiencia de usuario y la calidad del onboarding que quiere el cliente es lo mejor para su negocio. Este camino lo lleva a que, digamos, fidelizar más a sus usuarios, poder hacer upsells, poder hacer que se suscriban más rápidamente, a pesar de que parezca menos eficiente, le trae más revenue al proyecto. O sea, ese tipo de mentalidad que ya no tiene nada mucho que ver con el desarrollo, al desarrollar crecer y entender que lo que tiene que hacer, y esto es un dicho muy clásico, es solucionar problemas, no desarrollar. La mayoría de desarrollos viene porque quiere entender y requerimiento y lanzarte una funcionalidad, pero no soluciona un problema. La idea es coger lo que está haciendo y decirle, ok, lo que estás haciendo ahorita, ¿cómo logra el objetivo que está acá descrito en el requerimiento? ¿Y es la forma más óptima de resolverlo o hay una mejor? Entonces por ahí ya más o menos vas moldeándolo y el objetivo final es, creo yo, que en algún momento lo vuelvas tan independiente de que ya no necesita ese tipo de mentoría, ¿no? Tú le entregas un proyecto complejo, ya tiene esa claridad de calidad, esa claridad de objetivos de negocio, esa claridad de iteraciones, de ver el camino realmente que el cliente quiere para poder desarrollar en esa vía, ¿no? Yo lo veo mucho, sí, y es importante también hacerle sus visitas de vez en cuando porque algunos flojean, ¿no? O sea, ya también llegan a una especie de nivel, llega a un plateau, se queda ahí y cree que ya está, digamos, consolidado y viene un proyecto más complejo y empieza a flaquear. Entonces es también ahí acompañarlo, ¿no? Es un tema de Claro. mentalidad, creo yo, más que técnico. Sí. Sí, o sea, en ese proceso de mentoría veo que hay una mentoría
por fuera de lo técnico en una gran parte que va un poco más como lo que yo llamo habilidades profesionales, las que tú me dijiste es la calidad del trabajo que hacen y dos, cómo lo conectan con el valor al negocio y el valor al usuario, ¿cierto? Porque no es solamente entrar y hacer lo que sea más fácil de desarrollar, sino de verdaderamente entender cuáles son los requerimientos del cliente y hacer y entregarle valor a ese cliente, Sí. ¿no? Entonces creo que por ahí va mucho la mentoría que me has dicho. Yo comparto eso 100%, esas dos ítems. Yo le sumo uno más que vemos nosotros en la empresa y es el tema de crear soluciones escalables. Si nosotros pensamos en una solución precisamente como lo estábamos hablando al principio, que no es para que sea un producto mínimo viable, sino que en realidad el cliente lo va a usar en producción y lo va a acompañar por un muy buen tiempo, que está atado a la calidad, como bien lo decías, pero creo que yo lo veo como un ítem un poco aparte y es, también existe esa manera de hacer el trabajo que funcione, digamos que sin bugs, que funcione, que tenga valor al cliente, pero que está hecho de una manera, y eso ya ahí me meto un poco más a lo técnico, está hecho de una manera que si el día de mañana ingresan otros, no sé, 1.000 usuarios a la plataforma, esa solución ya ahí sí va a presentar fallas. Entonces, esa es una cosa que dentro de la empresa nosotros hemos visto mucho y que hay mucha mentoría que hay que aplicar precisamente a estos perfiles para que tengan, lo como tú le dijiste, la calidad, la visión de entregar valor y por otro lado también que puedan crear soluciones escalables para los clientes. Sí, eso es súper importante. Y es un tema que muchos desarrolladores lo ven por encima, ¿no? En el sentido de, porque es fastidioso, en el sentido de crear una base de datos correctamente, que estén relacionadas de forma en la cual cuando tengas que hacer un query gigante, no se te cuelgue la plataforma. O, digamos, en lugar de hacer 200 páginas, hacer una sola página y que internamente con cambios de vista puedan hacer los cambios de las vistas dentro de la misma página para que sea rápido, por ejemplo. O sea, varias cositas de que los desarrolladores no lo ven, por lo menos con el detalle que se necesita porque no lo consideran necesario. Es súper, súper importante unirlo o ponerlo dentro de tu plan de mentoría. Y estoy 100% de acuerdo, ¿no? Porque si no, la plataforma se quiebra después. Entonces, yo creo que por ahí estos tres puntos que sacamos precisamente para las personas que nos escuchan y quieren emprender el camino, yo pienso que ya les diste muy buenos tips en cómo empezar, crear, digamos, sacando proyectos ellos mismos que a veces van a ser gratis, otros van a ser a bajo costo, pero también que dentro de las habilidades y cómo ellos planteen su crecimiento profesional, vayan incluyendo la calidad, crear soluciones escalables y entender el valor de negocio. Porque es verdad que como el low code nos quita un poco la complejidad técnica en muchos aspectos, creo que una de las fortalezas, para mí, una de las fortalezas más grandes que debería tener un desarrollador low code es entender mucho el valor de negocio, entender mucho el valor del usuario. ¿Por qué? Porque precisamente ya no tienen que estar tan metidos al low level técnico, pueden estar pensando mucho más en cómo hago que esto genere más valor hacia el cliente. Y yo creo que esa es una cualidad que para mí, en lo que yo he visto, resalta mucho los perfiles de los desarrolladores low code que he podido conocer yo y con los que he podido trabajar. Sí, por supuesto. Y también, ya tal vez yendo a las personas que nos escuchan, lo más importante, o una de las cosas más importantes que creo yo, por lo menos como dueño de agencia, es sentir que el desarrollador está viniendo a resolverme un problema, ¿no? Es esa sensación porque, mira, yo estoy muchas veces en una posición en la cual he tenido un proyecto en la cual el desarrollador se fue y tengo un incendio en casa, ¿no? Me ha pasado anteriormente, hace un par de años. Entonces lo tengo que apagar rápidamente. Cuando viene un desarrollador y entiende la situación y viene y te resuelve el problema, ¿me entiendes? Y entiende la situación en la cual estás y viene y te resuelve, es algo que me fideliza 100%. Si esta persona viene y me resuelve el problema, yo a este lo contrato y no lo suelto en 10 años, porque me salvó la vida. Y eso va mucho de cómo uno se presenta frente a la persona que lo está contratando, porque también había personas que venían y decían y ponían sus condiciones y yo les decía, mira, el proyecto está en esta situación, tenemos que sacarlo de aquí, tenemos que darle la calidad correcta. Y como que, pum, desaparecían. O entraban, veían una dificultad y se achicaban y se iban. Y finalmente, el desarrollador y en todos en la vida en realidad nos construimos con retos y dificultades. Porque si todo fuese fácil, pues todos seríamos excelentes, ¿no? Pero el desarrollador
bueno se ha construido conquistando problemas y yendo en estos caminos. Incluso como agencia, te lo digo, o sea, yo de frente al cliente tengo también esa mentalidad, en el sentido que el cliente me viene con un proyecto de desarrollo, sí, pero me viene con el reto de sacar esto en 3 meses y poder hacer crecer digamos, su reach en su clientela en un 50%. Porque quiere dar una buena experiencia de usuario, tiene que facilitarle los métodos de pago, tiene que expandir su gama de productos de forma rápida. Entonces, con eso en mente, yo como agencia por lo menos veo esos problemas y planteo soluciones para esos problemas para que él crezca. Y me doy cuenta ¿cómo se llama? La reacción que tiene el cliente, porque tú vienes a saber la vida. Es lo mismo que uno como desarrollador escucha a la persona que lo está entrevistando, le está diciendo, mira, necesitamos crear un producto escalable, crear una solución para, digamos, no sé, una fintech, etcétera, le presentas un poco el proyecto y de repente en una segunda llamada esa persona viene con la solución exacta para lo que tú le has planteado. O sea, no está viniendo a conseguir un trabajo y ganar dinero, está viniendo a solucionarte el problema. Y yo creo que de ahí directamente es una contratación. Si uno como desarrollador viene con esa actitud, es directo una contratación. Y hasta incluso por encima de la habilidad técnica. Si viene alguien que es más o menos bueno técnicamente con esa actitud, yo lo contrato y le pago un curso de low code, que si viene alguien muy bueno, pero que no me da ninguna solución. Entonces también hay un tema muy de habilidades blandas, por así decirlo, actitudinal, al afrontar ese tipo de contrataciones. Muy, muy, muy de acuerdo con eso. Algo que nosotros tenemos acá en el podcast es que procuramos también dar algunos recursos y algo de lo que tú estabas diciendo que sonó mucho conmigo es un libro que me leí hace un tiempo de una persona que bueno, digamos que no esperaría un libro de este tipo de como de superación personal o de mejora personal, que es el de Arnold Schwarzenegger. Hay un libro que se llama Be Useful, o sea, que traduce sé útil. Y dentro del libro, él habla que una de las habilidades que más le han servido a dar en la vida es llegar a cualquier lugar y entender cómo puede ser útil, cómo yo puedo ser útil en este espacio, cómo yo puedo hacerme útil, cómo yo puedo ayudar y solucionarle a esta persona. Y yo creo que tú lo dijiste bien, viéndolo desde el lado del desarrollador y después también llevándolo al lado de agencia con los clientes y es uno siempre parar y decir, bueno, yo como agencia, ¿cómo puedo ser útil para mi cliente? Y ya después, obviamente, yo como individuo, como desarrollador, ¿cómo puedo ser útil para mi cliente, para mi agencia? Y como bien lo dices, es una habilidad blanda y es un mindset, es un estado mental en el que tú siempre estás buscando yo cómo puedo ser útil. Entonces, ahí les dejo ese por si les interesa. La verdad es un muy buen libro a la audiencia. Y ya quiero volver a algo que me dijiste y es el proyecto de prueba. Ahorita lo mencionaste así por encima, pero si volvemos al tema de contratación, sí me interesa mucho entender un poco como que, bueno, listo, llegan personas ya con portafolio, me imagino que darás alguna entrevista para conocerlos, pero esta parte del proyecto de prueba es como, bueno, cómo a la final logramos ver cuál es la calidad que alguien sí puede ver y cómo de verdad uno se asegura de eso, ¿cierto? Porque es tan difícil. Hay gente que es muy buena entrevistándose y yo he tenido los dos casos. Yo he tenido gente excelente entrevistándose que cuando llegan a hacer algo terrible y he tenido gente que es muy mala entrevistándose, pero que uno les da la oportunidad y en realidad hacen un muy buen trabajo. Entonces la entrevista es algo que no te indica con mucha certeza la calidad de trabajo de trabajo que vas a tener. Entonces cuéntame un poquito de eso del proyecto de prueba y cómo es el proceso para ti. Sí, digamos que, bueno, cogiendo el punto en el cual lo has dejado, ahora en el tema de las redes sociales y demás, hay muchos self-promoter, o sea, y uno se da cuenta de que es un boom esto de acá, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de cavar un poquito más profundamente, en el sentido de que mira, te pongo un ejemplo que yo siempre lo tomo, ¿no? La mayor cantidad de agencias que existen en el ecosistema son agencias de marketing digital. Todo lo que tú ves son marketing digital. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene en la cabeza de que lo que se tiene que hacer es vender y promover. Es cierto, se tiene que hacer, pero no hay nadie que haga. O sea, no hay tanto agencia en lo que viene a ser el tema digital y todo eso de personas que realmente construyan. Son los menos. Los que más hay son los que gritan. Y eso se traduce también en el desarrollador, ¿no? O sea, muchos de los desarrolladores se preparan demasiado en cómo venderse bien. Y también incluso veo en el tema de las agencias, ¿no? Todos preguntan, ¿cómo consigo más leads? Que es muy válido, es súper importante.
pero la pregunta inicial es cómo hago un mejor trabajo. Y yo te lo digo siempre desde el punto de vista de agencia y retrocedo al punto de vista del desarrollador, porque al final los dos tienen que estar en sintonía. En el punto de vista de agencia, la mejor forma de conseguir leads es hacer un trabajo tan bueno que cuando tú lo presentes a otra persona, te compre automáticamente porque se está dando cuenta que eres bueno, ¿no? Igual, ahora a nivel de desarrollador, la mejor forma de quedar bien ante tu empleador es hacer un trabajo tan bueno que no te suelten nunca. Y sin embargo, nosotros como empleadores, ahora yéndome desde el punto de vista como yo miro al desarrollador, ya sabiendo eso, tienes que entender de que todo lo que te diga este desarrollador lo tiene que complementar con trabajo. Ahora, puntualmente, a tu pregunta, el proyecto de prueba. Cómo nosotros lo afrontamos es, ok, lo que tú dices es correcto, vamos a verificarlo. Te vamos a dar un proyecto de prueba que, uno, sea pequeño, no sea muy costoso. Dos, sea retador. A pesar de que sea pequeño, debe ser retador. Y tres, tenga un periodo no muy largo de tiempo, ¿no? ¿Y por qué tiene estas características? Bueno, lo primero es obviamente es obvio que no puede ser muy costoso porque si la riega el desarrollador no pierde mucho dinero. Lo segundo es que debe ser retador porque si es un proyecto de prueba chiquito, fácil, de repente lo hace y luego le asignas un proyecto complejo, igual, se quiebra. Entonces, de entrada, el proyecto de prueba chico tiene que tener alguito que sea complejo y que tú sepas que él no sepa. ¿Por qué? Porque así vas a ver cómo él resuelve problemas que inicialmente no sabe cómo resolver. Ver cómo investiga, ver cómo lo afronta, ver qué tan independiente es. Y bueno, que no sea muy largo para que no sea 5 meses trabajando en proyectos de prueba. Sí. Sí, y generalmente cuando ya Sí. pasan esa primera mes de prueba o mes y medio y lo hace bien, pues adelante y entra, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que yo he escuchado, que he leído bastante, es que, y que creo que es 100% verdad, es que uno no Ujú, sabe cómo es trabajar sí. con alguien hasta que uno trabaja con esa persona. Y también parte de la estrategia que nosotros hemos implementado, digamos que al no ser una agencia y no manejarlo 100% por proyectos, lo hacemos más es como por tiempo. Y nosotros establecemos un tiempo, nosotros lo llamamos el A-Player Trial, que es como el periodo de prueba de un jugador excelente, ¿cierto? Y lo que hacemos ahí es definirle muy bien, digamos que si es un mes, 2 meses, 3 meses, en ese periodo va a tener claro semana a semana cuáles son las expectativas. Como mira, la primera semana esperamos que cumplas con esto y la otra semana esto y esto. Entonces de entrada ya sabe como qué es lo que se espera y como tú dices, tiene sus retos, tiene sus cosas para ver la persona cómo se comporta y sin entrar a decir, listo, vamos a generar un contrato, digamos que ya a término indefinido. No, primero es el periodo de prueba y si pasas el periodo de prueba, digamos que ahí sí accedes a todo, como ya entrar 100% a la empresa, porque ya sabemos cómo es trabajar contigo, ya sabemos cómo eres, cómo te comportas, qué tipo de trabajo haces, la calidad. Entonces, digamos que es como nuestro proyecto de prueba, es más como el periodo de prueba, al no tener como el proyecto. Y algo que me generó a mí un poco de una pregunta es el proyecto de prueba que tú tomas, que tú les pones a los desarrolladores nuevos, ¿es un proyecto real del cliente o es una plantilla que tienes como para entender cómo No, trabajan? real, 100% real. Mira, puede ser, el cliente pidió 3 change requests y hizo 3 solicitudes de cambio en la plataforma ya hecha. Eso es un proyecto de prueba. O por ejemplo, el módulo administrador de un proyecto más grande. El módulo de aplicación móvil lo está haciendo una persona, el módulo administrador para la gestión de usuarios y pagos puede ser un proyecto de prueba, pero tiene que ser real. ¿Por qué? Porque en un proyecto real vas a encontrar bugs. Vas a encontrar bugs y los vas a encontrar tú y los va a encontrar tu cliente. Entonces va a ser un sistema real en el cual tú va a haber la presión, en la cual hay una presión real para el desarrollador. Y eso es lo que tú tienes que yo creo por lo menos, uno tiene que evaluar, ¿no? Cómo él reacciona cuando viene y cree que ha terminado y le han encontrado 50 bugs. Cómo los afronta, cómo los resuelve, cómo le encuentras una funcionalidad muy compleja que él no sabe, cómo ataca la investigación de esa solución, cómo logra implementar algo que hace un día no sabía y mañana después de investigar sí. Y eso solo se da en proyectos reales, ¿no? Incluso puede haber cambios. Durante ese mes de prueba, de repente el cliente dice, ¿sabes qué? No, cámbiame esta funcionalidad hacia otro lado, desprioricemos lo otro, a ver cómo lo adopta, ¿no? Si realmente lo acepta o es muy rígido. Ese tipo de cositas solo se ven en proyectos reales, creo yo. Ya, listo, perfecto, entiendo.
Bueno, ya como uno de los últimos puntos que tengo acá que me ha gustado mucho cuando hablamos previamente es que, bueno, hablamos de todo el tema de contratación, pero hubo algo que tú mencionaste que me gustó mucho y es también el tema de retención. Y es, pasa todo esto donde uno, listo, encuentra a alguien, esa persona es muy buena y obviamente uno quiere que las personas buenas se queden con uno, ¿cierto? Se queden en la comunidad, en el círculo, en la agencia, en la empresa, de gente de confianza que uno tenga para trabajar proyectos. Entonces, a mí me gustaría escuchar cuáles son esas estrategias que has implementado tú que más pueden ayudar a retener ese talento. Pues yo veo dos factores principales. El primero es más que nada darle estabilidad y darle un flujo constante de proyectos, ¿no? Eso va más a mano del tema de la agencia cuando está creciendo. Las consolidadas, eso es mucho más simple, ¿no? En el sentido de cuando, por ejemplo, tienes a un desarrollador que está contigo y sabe que está en un proyecto y ve que va a terminar y te pregunta, bueno, ¿qué viene después? Y no sabes qué responderle, o dice, ¿sabes qué? Sí, estamos sacando un proyecto u otro, le causas inseguridad. Tu deber como agencia es tener un flujo constante de trabajo que le dé estabilidad, porque la gente que entra a desarrollar, a buscar un trabajo, está buscando un trabajo estable y seguro. No está buscando, digamos, a estar 3 meses acá y luego jugársela para otro lado. Entonces, eso también es mucho de la mano comercial de la agencia. Tener la capacidad de darle un flujo constante de trabajo a esa persona que le permita desarrollarse durante un periodo constante de tiempo. Eso yo creo que es lo primero que buscan ellos. Lo segundo es libertad, ¿no? Si bien existen los daily meetings, existen, digamos, las tablas de seguimiento de proyecto, que puede ser una tabla de Jira, una tabla de Trello, una tabla de Asana, lo que sea, la mayoría de desarrolladores low code, no code, se han metido a eso porque se sienten mucho más libres de controlar su tiempo, de trabajar bajo sus propios términos. Entonces, eso es algo que tú le tienes que brindar, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, que controlan las horas con screenshots y todo tipo de hour que muchas agencias usan. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que uno le debe dar un objetivo y que si él quiere trabajar las madrugadas de 2 a 5 de la mañana y tomarse el resto del día, lo que sea, que lo haga, con tal siempre y cuando pues, se mantenga. Ahora, dos puntos importantes que también hablamos la vez pasada es también el tema de la causa y propósito de la agencia, ¿no? Hacia dónde estás yendo, ¿no? En una empresa como Fuse de repente es un poco más fácil moldear el tema del propósito porque es una empresa. En una agencia que es más de servicios, es a veces un poquito más complejos porque uno está dando los servicios a otras empresas que sí tienen muy, digamos, definida su visión y misión, pero digamos, en el caso de una agencia, uno tiene que darle esa sensación de crecimiento, ese camino en el cual uno está desarrollando tecnología muy de vanguardia, porque es la verdad que está desarrollando tecnología muy de vanguardia. En el caso de las soluciones que nosotros implementamos, salen herramientas muy únicas que en su estilo, entonces sienten parte de que lo son parte de una revolución tecnológica. Entonces ahí también darle mucho el tema de la causa, mucho el tema del propósito. Y un tema súper importante que también hablamos en las pasadas es el tema de la marca. El trabajo del fundador o de la parte directiva de la agencia o de una empresa es darle suficiente presencia a la marca de la agencia o la empresa en el ecosistema para, digamos, hacerlo sentir a la gente que está dentro de la agencia o empresa que es parte de algo mucho más grande, que es como una especie de escudo. Finalmente, cada empresa, cada agencia no es más que un grupo de personas con un fin común, y todos lo somos, ¿no? Y mientras más coherente, más lógico, más establecido ese fin, más unidad dentro del equipo, ¿no? Y eso también se asocia mucho con la marca. Algo que yo escuché hace poco de Alex Hormozzi, que él dice que básicamente una marca es la asociación que hace la gente dentro de su cabeza entre lo que representa tu empresa y los valores que esa transmite, ¿no? Entonces, ese tipo de nombre que uno tiene que darle a su agencia o a su empresa es, digamos, clave para que se asiente dentro del ecosistema. Algo que nosotros todavía no estamos haciendo, es algo que queremos hacer, pero que nos damos cuenta con el contenido que hacemos, con el reach que hacemos, que fideliza a la gente internamente, ¿no? Nuestros desarrolladores se sienten más parte de algo que simplemente si yo me dedicase a fastidiar por outreach, a conseguir clientes, pero no hacer ningún tipo de bulla, eso
Sin marca, el momento que tú dejas de escribir a la gente, desaparece tu empresa. En el momento que dejas de hacer esfuerzos comerciales, se acabó. Pero la marca es algo que te empuja invisiblemente hacia adelante, ya sin que tú estés ahí haciendo el esfuerzo comercial. Y eso le da la seguridad y, digamos, el sentido de pertenencia a tu plana, ¿no? A tu equipo desarrollador. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo en ese plan de retención, si lo voy a contrastar un poco también entre la agencia y, digámoslo, la startup. Estoy de acuerdo con el tema de la estabilidad, la marca, el propósito. Ahí creo que para mí, y aquí lo digo mucho para las personas que nos escuchan, porque yo siempre hay como, o ni siquiera dos tipos de persona, también es la misma persona en diferentes momentos de la vida. Y es que el punto de la libertad. Y aquí es algo que yo quiero hacer como énfasis para que la gente entienda un poco, porque yo sí quiero decir que en el tema de la startup creo que se aleja más de la libertad. Y yo pienso que ahí es donde uno dice, bueno, si yo quiero precisamente tener la oportunidad de trabajar a las 2 de la mañana, de 2 a 5 de la mañana, porque así me gusta, y yo quiero que me evalúen más solamente por resultados, yo pienso que ahí es donde yo digo, listo, encajo mucho más en la cultura y digamos que en un proceso de agencia. En la startup yo digo que se sacrifica la libertad y es una de las cosas que yo soy transparente, digamos también en las entrevistas que hago, pero se puede acelerar mucho más la parte de crecimiento porque hay menos libertad, tienes que trabajar en un horario, tienes que estar ahí con tu manager mucho más de la mano, pero seguramente también vas a poder extraerle muchísima información como en tiempo real a esa comunidad y a ese manager y a ese líder, porque la empresa depende de eso. Una startup para poder crecer exponencialmente depende en realidad que su equipo y su gente crezca exponencialmente. Entonces ahí yo lo contrasto un poco en ese tema y es como, bueno, tienes personas muy buenas, unas que quieren más libertad y otras que quieren empezar un camino de crecimiento mucho más grande. Entonces, sin decir que en la startup no vas a encontrar libertad y tampoco sin decir que en la agencia no vas a encontrar crecimiento, pero yo creo que sí es un poco un intercambio que se hacen entre las dos para decir, bueno, aquí obtienes un poco más de esto y en este lugar obtienes un poco más de lo otro. Ahora, con el tema de la marca estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las buenas empresas las buenas empresas logran ser buenas y logran ser grandes a través de la marca que construyen porque una empresa, sea Google, sea Apple, sea lo que sea, a la final es tan buena como la gente que tiene. Y como la gente, ¿por qué quiere trabajar en una de estas empresas? Precisamente porque ya tienen la reputación, que la reputación que es la marca que los respalda y dicen, hey, es que nosotros somos los mejores, ¿cierto? El computador, el celular que estás usando es el mejor y está hecho por las mejores personas. ¿Eso a qué tipo de gente va a atraer? A los que quieran ser los mejores. Entonces, para mí tiene total sentido el tema de la marca. Y quería dejar el propósito para lo último, porque yo creo que es algo que uno debe brindar. Y yo pienso que independientemente si es startup o es agencia, algo muy importante que creo que nosotros estamos haciendo al estar hablando aquí hoy, y es como también tener muy claro el propósito que tenemos de, como tú lo has dicho varias veces, es de evangelizar el tema de low code en Latinoamérica, en el mundo, y también de construir ese ecosistema y esa comunidad que creo yo que es de transformación digital, ¿cierto? De evolución, de mejora, que lo estamos haciendo en nuestros respectivos países y que eso ayuda mucho a posicionar el país y a posicionar la gente de una manera diferente. Entonces yo creo que ahí hay mucho propósito, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros hacemos día a día y estamos haciendo hoy. Sí, definitivamente nos toca evangelizar a toda la comunidad. Eso es para el beneficio de todos y para la comunidad también, ¿no? Porque es mejor que se suban al barco ahora que cuando sea muy tarde. Es nuestra responsabilidad. Totalmente. Bueno, Andrés, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieras hacer? Pues como parte de la evangelización, vean la oportunidad que existe con esa tecnología y que si realmente les gusta, se profundicen en el tema, porque ya no está para MVPs. El low code ya está hecho para productos escalables, productos grandes, y hay un gran potencial que se va a explotar de ahora al 2030. En el 2030, el 75% de las aplicaciones no va a estar hecha con código, va a estar hecha con low code. Eso es una estadística de una proyección ya validada. Entonces, vean el valor de tecnología y súbanse al barco porque pues ya está zarpando, ¿no? Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y también como última invitación, vamos a tener también por ahí las redes sociales de Andrés, de su agencia, para todas las personas que nos escuchan y están interesadas en o bien
continuar creciendo en el low code o dar el salto, puedan tener a Andrés y su agencia presentes para sacar muy buenos proyectos por ese lado. Así que Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, chao, chao.